Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, agradecer al Colegio Médico la invitación y agradecer a los que todavía están aquí sentados para escuchar mi última presentación. ¿Ya? Bueno, lo que yo quiero mostrarle, aparte de algunas estadísticas relacionadas con contaminación, particularmente en nuestra ciudad de Coyhaique, dale nomás, es contarle un poco cómo este problema de salud ambiental lleva ya más de una década en nuestra región. ¿Ya? Entonces vamos a revisar algunos antecedentes generales, vamos a hablar de material particulado, que la clase de mi profesor y maestro acá, Dante, me va a ayudar mucho. Vamos a hablar de los grupos vulnerables, de los efectos en la salud. Voy a mostrarle algunos datos de estudios que se han hecho a nivel regional y algunos comentarios finales. También quiero hablarle un poco del plan de descontaminación que nosotros tenemos, que ya hay dos planes que se han llevado a cabo en nuestra región. El primero fue para PM10 y el de ahora PM2.5, que este año se ha iniciado el proceso de actualización. Dale. Bueno, lo primero es contarles que Coyhaique fue declarada saturada por PM10 en el año 2012, ¿ya? Ahí está el decreto 33, que fue el que declaró a la ciudad saturada. Luego se trabajó por varios años y ahí quería también mostrarle un poco los ciclos temporales en los que se demora un plan de descontaminación entrar en vigencia, ¿ya? Que fue en el 2016, o sea, desde que se declaró la ciudad saturada hasta que tuvimos un plan pasaron 4 años, ¿ya? Luego, en el mismo 2016 se declaró además la ciudad saturada por 2.5, ¿ya? Y en el 2019 ya salió el plan específico para material particulado 2.5 y además nuestra región ya tiene saturada una segunda ciudad que es Puerto Aysén en el año 2022, ¿ya? La siguiente. Bueno. Algo que ustedes ya lo saben, la OMS ya ha declarado que el riesgo ambiental más importante para la salud humana es la contaminación del aire. En el último informe del 2019 dice que cerca de 6,7 millones al año mueren por esta noxa. Y lo que sí es importante, sobre todo cuando uno hace estas presentaciones con la comunidad, es primero decir que los problemas de salud no son respiratorios con la contaminación del aire, sino que son cardiovasculares, ¿ya? Porque el 35% de los fallecimientos se producen por cardiopatía isquémica, un 33% por accidentes cerebrovasculares, y recién en tercer lugar aparece la neumopatía obstructiva crónica, las infecciones respiratorias agudas y en un 4% el cáncer, ¿ya? Así que ese es un tema muy importante. Lo otro que yo quería mostrarle a propósito de lo que mencionaba igual Dante hace un rato atrás, es que nosotros tenemos una norma primaria de calidad del aire, que su principal objetivo es proteger la salud de la población y establece umbrales de concentraciones media anual y media 24 horas que están en esta columna, donde dice que para el año es de 20 microgramos y para concentración 24 horas 50 microgramos, ¿ya? Sin embargo, si se fijan en la columna de la mano izquierda, ya la OMS en el 2005 señalaba que para la concentración anual era 10 microgramos, nosotros estábamos con el doble, y para 24 era 25 microgramos, como recomendación de la OMS, y nosotros estábamos en el doble, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? También lo mencionó mi profe. El 2021 la OMS actualizó la guía de calidad del aire y recomienda 5 microgramos para concentración media anual. Y fíjense que hoy día se está actualizando en Chile la norma primaria de calidad del aire y se está proponiendo 15 microgramos por metro cúbico al año, o sea, 3 veces más de lo que propone o que recomienda la OMS, y para el caso de 24 horas, la OMS sugiere 15 microgramos y la nueva norma de PDA considera 38 microgramos, o sea, una vez 0.5 más. Entonces, esto tiene que ver con los umbrales normativos y regulatorios donde se van a empezar a adoptar medidas para proteger la salud de la población. Entonces, esto quiero que lo tengamos como de base,
que ya estamos con un hándicap negativo respecto de la protección de la salud de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. La siguiente. Luego, estos son los niveles que hoy día están regulados, la alerta cuando estamos con 80 microgramos a 109 por metro cúbico, preemergencia de 110 a 169 y ya en emergencia 179 o más. ¿Ya? Estos son los niveles de norma primaria para PM2.5. La siguiente. Esta es la historia de Coyhaique desde el año 2015 en adelante. ¿Ya? En amarillo las alertas, en rojo las preemergencias y en lila las emergencias. Si ustedes se fijan, el año 2016 ha sido el peor año en los últimos 10 años. Y si suman los días, estamos hablando que la población de Coyhaique estuvo 4 meses completos expuestos a niveles de material particulado que son nocivos para la salud. Ahora, sí se observa claramente una tendencia al descenso hasta el 2021 y luego en los últimos 3 años hemos tenido un ascenso de nuevo, pero que se puede atribuir a condiciones climáticas más que a más material particulado circulando en el ambiente. Ya ahí más adelante también voy a explicarles eso. Adelante. Esto es lo que pasa en Aysén. Está declarada saturada, pero tiene niveles de calidad del aire mucho mejor que Coyhaique. La siguiente. Y lo otro que está ocurriendo es que se están instalando equipos de monitoreo en otras ciudades, como Cochrane, que empezó en el 2021, y el problema es el mismo. O sea, hay contaminación importante, hay varios días del año emergencia y preemergencia, y por lo tanto estas poblaciones están expuestas a niveles de material particulado en forma crónica durante varias semanas, varios meses y varios años reiteradamente. La siguiente. Esto es para mostrarle un poco la exposición aguda a material particulado. Esto lo tomé en el año 2018, me parece, y es lo que ocurrió en un día en niveles horarios en Coyhaique, en donde ustedes ven que cerca de las 21 horas llegamos a 1.400 microgramos por metro cúbico. ¿Ya? Las personas que están expuestas a la intemperie, a esos niveles, en ese momento, si no tienen alguna protección de la vía respiratoria, claramente están expuestos en forma aguda a altos niveles de material particulado. Y si hay algo que no podemos dejar de hacer, es respirar. ¿Ya? Entonces, esta es la exposición aguda que se puede producir. Ahora, estos son niveles muy altos que teníamos en los años anteriores. Hoy día, yo diría que los niveles máximos a los que hemos llegado en algunos momentos son 600, 800 microgramos horarios. ¿Ya? La siguiente. Bueno, aparte de mostrarles los niveles de contaminación de acuerdo a las regulaciones, mostrarles la magnitud del material particulado. Esto se hace a través de los inventarios de emisiones que los encarga el Ministerio de Medio Ambiente. Y aquí ustedes pueden ver que el inventario de emisiones del año 2009, donde se había considerado para Coyhaique poco más de 23.000 viviendas, si nos fijamos en la columna de este lado, al año, en el 2009, estábamos produciendo por MP10 7.600 toneladas de material particulado. Y por MP2.5 7.400. ¿Ya? Y en el 2015 se ve una reducción importante de cerca de un 13 a un 15% en cada una de las fracciones. La siguiente. Cuando se hace el último inventario, que es del 2023, hay una buena noticia, porque hemos pasado de 7.000 toneladas a 2.700 toneladas de MP10 y 2.500 toneladas de 2.5. O sea, la reducción efectivamente desde el 2009 al 2023 ha sido importante, y esto uno tiene que suponer que el PDA está teniendo un efecto a lo menos en la reducción de las emisiones. La siguiente. Esta es una tendencia de los promedios trianuales, a la izquierda para 2.5 y a la derecha para PM10, desde el 2015 hasta el 2023, y claramente se ve una tendencia al descenso que un poco refuerza lo que les acabo de comentar. La siguiente. Bueno, del punto de vista ambiental,
y como nosotros somos del área de la salud, tenemos que tener claridad que siempre un efecto en salud va a tener que ver con la existencia de la noxa, la dosis de la noxa, el tiempo de exposición y las condiciones de la persona expuesta, susceptible, y eso va a tener un impacto en la salud directa, ¿ya? La siguiente. Y como esto es un material que vamos a estar respirando y que dependiendo de su tamaño va a poder ingresar a nuestra vía respiratoria, ya sea en la vía alta, las que tienen un tamaño mayor y las que tienen un tamaño menor, a las vías respiratorias bajas, incluso las más finas, las ultra finas, pueden llegar directamente al alveolo y en ese sentido a la circulación menor y la distribución a todos los sistemas y órganos. La siguiente. Aparte de la partícula per se, esa partícula en su contenido va a llevar gases y sustancias químicas que también van a tener un efecto en la salud de la población. La siguiente. Aquí en este diapo aparecen algunos de los elementos que se producen al quemar leña, ¿ya? Monóxido de carbono, metano, alquitrán, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles, materiales orgánicos policíclicos, benceno, formaldehído, partículas y ceniza, ¿ya? Todas obviamente que son dañinas para la salud. La siguiente. Y entonces esta gradiente que se produce de acuerdo al tamaño de la partícula que va a tener un impacto y un efecto en la salud dependiendo también de la susceptibilidad y la vulnerabilidad de la persona expuesta. De esta forma, estos serían los grupos más vulnerables de tener un efecto en su salud. Los niños pequeños, particularmente los niños prematuros, los cardiópatas, pacientes con enfermedades crónicas, respiratorias y cardiovasculares de cualquier edad, las embarazadas y los adultos mayores. Así podemos ver que los efectos pueden ser agudos y crónicos. Entre los agudos, algo que siempre la gente comenta, sobre todo cuando hay altos niveles, picazón e irritación en los ojos, dolor de cabeza, hay reacciones alérgicas, aumento del asma, del EPOC, agravación de algunas cardiopatías y, por cierto, aumentan las consultas de morbilidad y puede presentarse también mortalidad prematura. Los efectos crónicos, enfermedades pulmonares crónicas, obstructivas, afecciones cardiovasculares, alteraciones del sistema inmunitario, pérdida de memoria y a largo plazo cáncer, daño cerebral y neurológico, alteraciones genéticas por exposición a las sustancias químicas y reducción de la esperanza de vida. También podemos hablar, aparte de efectos agudos y crónicos, podemos dirigirlo a grupos poblacionales. En los niños pequeños, ¿qué impacto o efecto podría tener la contaminación? Desde prematurez extrema, bajo peso de nacimiento, enfermedades crónicas como asma, menor desarrollo de los mecanismos defensivos y evidencias que se han ido generando en el último tiempo respecto a trastornos del aprendizaje de los niños, déficit del coeficiente intelectual y desórdenes del espectro autista. En el caso de los crónicos adultos, arritmias, infartos, crisis hipertensiva, accidentes cerebrovasculares, predisposición a la diabetes, limitaciones de flujo aéreo. La siguiente. En embarazadas, riesgo de preeclampsia, de partos prematuros, de baja talla al nacer y de bajo peso al nacimiento. En los adultos mayores, que es un grupo particularmente vulnerable a la exposición a material particulado, la descompensación de sus enfermedades crónicas de base, déficit en los mecanismos defensivos naturales y también por evidencia que se ha generado en el último tiempo que la alta exposición por el aumento de la expectativa de vida está produciendo enfermedades relacionadas con el sistema neurológico como la demencia, el Alzheimer y el Parkinson. Efectos en la piel, cáncer de la piel, envejecimiento de la piel, ¿ya? Y exacerbación, sobre todo en aquellas personas que tienen una mayor sensibilidad dérmica. La siguiente, a nivel de la salud mental, ansiedad, insomnio, somnolencia en el día y falta de concentración durante las sesiones o el trabajo laboral.
y otros posibles efectos que ya también hay evidencia importante, tienen un rol en la producción de diabetes tipo 2 y infertilidad. Este es un cuadro que en el 2019 la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ya muestra que la contaminación ambiental tiene un efecto en distintos órganos y sistemas y que algunos ya tienen determinaciones de causalidad comprobada, que son las que están en rojo y que van a depender de la fracción del material particulado, si es PM10, 2.5 o es de el material ultra fino, que es de una micra, que todavía nosotros en nuestro país no hablamos mucho de esa fracción del material particulado. Entonces ahí ustedes ven en color rojo los que tienen evidencia ya causal, en color naranja lo que es probable, en verde sugerido y en plomo todavía no hay evidencia fuerte, ¿ya? Y los distintos sistemas que puede afectar. La siguiente. Lo mismo para este grupo de enfermedades como las del cáncer, las del aparato reproductivo y del desarrollo. Bueno, hay algunos estudios que se han hecho en nuestra región respecto al impacto de la contaminación del aire. Uno de ellos es mi tesis de grado de magíster, donde mi profesor tutor fue Dante Cázares, y estuvimos revisando el impacto de la morbimortalidad por enfermedad respiratoria y cardiovascular en una serie de tiempo de 6 años, del 2009 al 2014. Dale. Y que aquí el objetivo era ver esta asociación de la exposición al PM10 y la variación en los indicadores de consulta de morbilidad, de ingreso hospitalario y de muerte en estos 6 años. Y las variables eran de estudio, las de exposición, la concentración de PM10 24 horas y las variables respuestas, consultas de urgencia, ingresos hospitalarios y mortalidad por enfermedad respiratoria y cardiovascular. Y además exploramos lo que ocurre con las covariables climatológicas, que son muy importantes, entre ellas la temperatura media y mínima, la humedad relativa, la velocidad del viento y las precipitaciones. Entonces en este estudio lo que se hizo fue hacer modelos generales, aditivos generales, que son estudios, metodologías estadísticas que nos permiten revisar la relación que hay entre una variable respuesta y una variable precursora, que en este caso sería el material particulado. Y este estudio nos permitió ver cómo se iba comportando la consulta en este lado de las consultas de urgencia, en el lado de allá, estas son por respiratorio, allá son por cardiovascular, viendo en esta serie de tiempo completa cómo se comportaba la enfermedad respecto del material particulado. La siguiente, lo mismo hicimos con los ingresos hospitalarios y la mortalidad. La siguiente. Y entonces los resultados con estas metodologías estadísticas de los modelos aditivos generalizados nos permitió estimar que en estos 6 años, revisando el comportamiento tanto de los consultas, ingresos y muerte, el incremento que hay en las consultas por enfermedad respiratoria es de un 1% cuando tenemos 100 microgramos o más de material particulado y con un desfase de 4 días. ¿Ya? O sea, la enfermedad respiratoria no se produce inmediatamente, sino que hay una latencia que en general al 4.º día se presenta un aumento proporcional de la consulta. Y respecto de los ingresos hospitalarios, de 6,9% por cada 100 microgramos y con un rezago de 7 días. ¿Ya? Para el caso de, en rojo ahí arriba, las consultas por enfermedad cardiovascular, hay un aumento de un 4,6% por cada 100 microgramos. Y para el caso de las enfermedades cardiovasculares, que son las que más tienen un aumento proporcional más importante, tiene que ver con la enfermedad cardiovascular y que se produce en el mismo día donde se producen estos incrementos importantes sobre 100 microgramos por metro cúbico.
Y respecto de la muerte, como las muertes en número absoluto, desagregadas eran números muy pequeños, lo que hicimos fue considerar las muertes tanto por respiratorias y cardiovasculares juntas, y eso nos dio una estimación del aumento porcentual de 15% en las muertes por ambas causas, con un rezago de 5 días. ¿Ya? Ese, como les digo, es uno de los primeros estudios que se hizo en la región respecto de la contaminación. Luego hay un segundo estudio, que también lo hicimos, esta vez ya el doctor Dante presentó un FONIS relacionado con ver qué pasa con la contaminación del aire por combustión a leña y la morbilidad respiratoria en la ciudad de Coyhaique en un estudio de serie temporal muy parecido, pero aquí se hizo una evaluación de una estrategia de gestión ambiental, comparando lo que pasa con la consulta en el periodo en donde no hay intervención del PDA y un periodo donde sí aparece la estrategia de intervención y particularmente el recambio de calefactores. Aquí están las variables de estudio, la concentración promedio diaria de PM2.5, el aumento diario sobre 50, el 50 de material particulado, la temperatura de rocío, que fue una variable muy importante que se incorporó, porque esto tiene que ver con el índice de confort respiratorio, y apareció ahí un planteamiento muy interesante, y las consultas de morbilidad. Se hizo correr el modelo estadístico y se fue entonces viendo cómo se comportaba la enfermedad respiratoria, aquí particularmente con el recambio de calefactores. Y la siguiente, se comparó además, bueno, las variables de humedad, de temperatura y de la temperatura del punto de rocío. Y entonces, con esta metodología se comparó lo que ocurría con la enfermedad respiratoria en los años sin intervención de PDA y con intervención de PDA, pero específicamente el recambio de calefactores. Y con esto, se llegó a estas conclusiones. Efectivamente, hacer esta intervención de recambio de calefactores se produce una reducción en la exposición del riesgo de 98 días, hay una reducción en el número de los ingresos hospitalarios en el grupo de 4 a 15 años en un 14%, que eso corresponde alrededor de 13 hospitalizaciones en ese grupo de edad en el 2016, se detectó una anomalía climática bien interesante en Coyhaique con ondas de frío de baja humedad, que esto fue una novedad, y que esto estaba muy relacionado con el aumento de la incidencia de las enfermedades respiratorias por sincicial y por virus influenza, ¿ya? Y que por lo tanto controlar la humedad relativa dentro de las viviendas pasa a ser una medida muy importante de prevención de enfermedades respiratorias. Y esto es muy relevante respecto de lo que tiene el PDA en su segundo componente más potente en modificar un poco las concentraciones que tiene que ver con el aislamiento térmico. Porque cuando uno hace las viviendas, el aislamiento térmico con la calidad que se está haciendo en Coyhaique, además está considerado la ventilación de esa vivienda. Y hoy día hay un concepto muy interesante que tenemos que empezar a incorporar, que es la salud de nuestras viviendas, respecto de la humedad, respecto de la presencia de hongos, respecto de la ventilación y todo eso. La siguiente. Bueno, este es el PDA que nosotros tenemos vigente todavía, estamos trabajando ya en la actualización. Aquí está Jimena Silva de Medio Ambiente, con la que hemos trabajado durante todo este tiempo. Ya creo que llevamos 15 años juntos trabajando en cómo tratar de disminuir o de mitigar la contaminación del aire para evitar o para proteger la salud de la población. Este PDA tiene 4 ejes estructurales. Uno que es el mejoramiento térmico con aislación de viviendas. Ahí ustedes ven que este mejoramiento térmico tenía considerado intervenir 6.400 viviendas, ¿ya? Y se ha logrado un 94% de la meta. Recuerden que al principio dijimos que en Coyhaique hay 23.600 viviendas. Y por lo tanto aquí se está interviniendo 6.400, ahí hay que sacar la proporción y se está avanzando en eso. Otro de los componentes tiene que ver con utilizar combustibles más limpios. Y al principio, aunque el PDA MP10 consideraba leña por leña,
Eso ya quedó obsoleto y ahora estamos viendo leña por otra matriz energética, que es un avance muy importante porque aquí en nuestra región está muy arraigada el uso de la leña. Ya que hay un tema cultural que cuesta modificarlo, que cuesta cambiarlo, y eso solo vamos a lograr si concientizamos a nuestra comunidad, sobre todo a los más mayores, de que cambiar la matriz energética tiene que ver con proteger la salud de la población y de mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en esta ciudad y en todas las de la región, porque donde estamos midiendo, estamos viendo que está muy contaminado. Otro componente, el recambio de calefactores. Ahí ustedes ven que se ha programado el recambio de 15.000, se ha ido agregando, porque al principio eran 9.000 y algo, y se ha ido aumentando la meta. Hace como una semana salió en el diario que incluso fueron a visitar a la familia del calefactor 10.000 y salió en la noticia. ¿Ya? Entonces ya llevamos un 66% de recambio de calefactores, y el último componente tiene que ver con la difusión y la educación a la comunidad, que alguien, me parece mucho que el doctor presidente del FALMED lo mencionó, que nosotros necesitamos informar, educar, para que tengamos el compromiso de la comunidad en cambiar la matriz energética, en este caso para Coyhaique. La siguiente. Esto es solo para mostrarles que estos son estudios especiales que se hacen. Este es un análisis general de impacto económico y social del PDA, y pinté en rojo las intervenciones que han tenido una mayor importancia en la reducción de la contaminación. La primera es el uso de la leña seca. Ahí en color verde aparece la importancia porcentual que tiene respecto de cómo se ha reducido la concentración diaria de material particulado 2.5, 37% solo al modificar el uso de la leña a seca. Ahora, si sacáramos la leña de esto, se acaba el problema, por lo menos para el PM2.5 que tenemos hoy día. Y la segunda es el recambio de estufa, y la tercera el reacondicionamiento térmico. O sea, de las 4 medidas estructurales, realmente 3 son muy potentes. La siguiente. Bueno, costos. Fíjense que solo en costos de salud, considerando las consultas, los ingresos, todos los días cama, los días de licencia y por supuesto la mortalidad prematura, este PDA ha determinado un ahorro de $10 millones anuales. Y algo que siempre nos preguntan, y sobre todo las autoridades, ¿cuántas personas se mueren al año en Coyhaique por PM10? Por material particulado, que hoy día es 2.5, alrededor de 20 personas. Y está en un informe que es de medio ambiente. Aquí dice que son estimaciones, por supuesto, ¿ya? Pero aquí dice que tal como se está aplicando el PM2.5 más el PM10 que venía de atrás, entre el 2015 al 2027 se debería producir una reducción de 254 muertes, de 236 admisiones hospitalarias, ahí no es mucho, más de 11.000 consultas de emergencia y más de 961.000 días de producción o de días perdidos, ¿ya? Entonces, incluso si vemos el último informe de que es del 2017, se ve allá que el costo de este PDA es de $124 millones, ¿ya? Pero si se fijan ustedes, ¿quién es el que gasta más plata en el costo? En rojo el Estado, 27% es del Estado, que ahí están los recambios, la aislación y todo lo demás. Pero los quienes estamos sumiendo más el costo de esta situación de la contaminación, en el 73% somos todos los coyhaiquinos, ¿ya? Y los beneficios en evitar enfermedad y en el ahorro de energía, al haciendo más eficiente la calefacción en las casas, es del orden de $201 millones en todo este periodo. La siguiente. Bueno, eso es lo que podemos ver desde el punto de vista del PDA, pero también cada uno de nosotros hay muchas cosas que podemos hacer para reducir la contaminación. Desde decidir cambiar a otra matriz,
o si vamos a seguir con la leña, que todavía hay un número importante de población que sigue con la leña, adoptar medidas súper simples como hacer limpiar los caños, limpiar las cámaras regularmente, sobre todo en invierno, prenderla con papelito y con papel y con astillas secas y no con benzina o parafina, ¿ya? Aislar bien la casa, evitar las infiltraciones, no fumar dentro de la casa. Sí, la siguiente. Mantener el tiraje entreabierto y no cerrado. Son medidas súper simples y cada uno de nosotros las puede aplicar si es que tenemos estufa a leña, para no ahogar la estufa, porque lo que hace eso es aumentar la contaminación intradomiciliaria al cerrarle el tiraje, que habitualmente en la noche la gente le pone palo a la estufa y cierra el tiraje, ¿ya? Entonces, como ciudadanos igual tenemos muchas prácticas y medidas que podemos aplicar para contaminar menos. La siguiente. ¿En qué estamos hoy? Hay dos cosas muy importantes que están ocurriendo. Se está actualizando la norma primaria de calidad del aire. Los umbrales que se están estableciendo no están muy de acuerdo con la guía del 2021 de la OMS, pero igual ha tenido una reducción importante respecto de la norma del 2012 para Chile. Se está actualizando el PDA en Coyhaique y estamos incorporando todo el aprendizaje que hemos tenido de los dos PDA para tratar de hacer una regulación que sea un poco más restrictiva en algunos aspectos, pero que también participe en otros sectores distintos dentro del Estado. ¿Ya? Por ejemplo, educación aquí tiene un rol muy fundamental, deportes también, y no siempre centrar las medidas de restricción solamente en medio ambiente y en salud. Estamos en espera de aprobar el PDA de Puerto Aysén, que yo creo que ya va a ser para aplicarse en el 2026, Jimé. Sí, ya no va a ser para este año. Estamos esperando el reglamento de la ley de biocombustibles porque ya la leña pasó a ser un combustible y ahora ya no va a existir esto de que la leña es lo más barato. Pues la leña sí que va a tener que cumplir ahora con la humedad, 30% o menos. Vamos a tener que tener fiscalizadores que controlen que ello ocurra. Probablemente todos los productores de leña van a tener que formalizarse para vender leña con las condiciones que corresponden. Y lo otro que se está haciendo hoy día es que el CIEP, que es el Centro de Investigaciones de Ecosistemas en la Patagonia, está haciendo monitoreo en otras localidades que en este momento no tenemos información. Incluso hay ciudades como Chile Chico, que uno diría, Chile Chico hay tanto viento que no, Chile Chico no debe estar contaminado, y está contaminado. Obviamente que son equipos portátiles, que no están validados, que no tienen representación, todo lo que ustedes quieran, pero nos está dando información que hay problemas de contaminación en O'Higgins, en Tortel, en Chile Chico, en Cisne. O sea, donde vayamos a medir, mientras esté la leña, vamos a encontrarnos con el mismo escenario. La siguiente. ¿Cuáles son los desafíos? Que la comunidad conozca y tome conciencia del impacto en la salud, que eso es algo que todavía en estos 10 años no hemos sido capaces de instalar, porque en la medida que la gente tome conciencia de este efecto que estamos teniendo en las personas, en sus familias, en sus adultos mayores, probablemente van a tomar la decisión con mayor fuerza de cambiar de matriz, ¿ya? Y si logramos eso, obviamente que las medidas de autocuidado a todo nivel van a ser más importantes, a nivel individual, familiar y comunitario. Fortalecer el trabajo multisectorial en la prevención y control, que ya se los acabo de comentar. Estandarizar la normativa de la aislación térmica de las viviendas, que todavía estamos acá en un proceso de que aquí hay un estándar en Coyhaique, incluso para el PDA de Puerto Aysén es mucho mejor, y eso tiene que estandarizarse, ¿ya? Reconvertirnos, obviamente, a otro tipo de sistemas de calefacción, promover y desarrollar estrategias renovables. Esta es una de las regiones que tiene un potencial hidroeléctrico, eólico, en donde podemos hacer inversión para generar energía de otro que no sea contaminante. Y un tema muy relevante que lo hemos comentado en estos días, que tenemos que generar conocimiento desde la región, ¿ya? Yo por estar cerca del tema, por haber hecho mi tesis, porque
Dante ha presentado un FONIS, el que mostró delante es un FIC, pero él viene de la Chile, viene de Santiago, le sale caro, de repente no hay avión, y resulta que acá tenemos la Universidad de Aysén, ya 7 años, tenemos la UACH, más años, con un laboratorio climatológico de lujo, y tenemos al CIEP, que es el Centro de Investigaciones que está instalado hace mucho tiempo en la región y que necesitamos que se genere evidencia en la región para tener las mejores decisiones políticas que nos permitan poder reducir y ojalá avanzar en tener un medio ambiente mucho más limpio. Me parece que esa es la última, sí. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar a las preguntas, para lo cual voy a invitar a los dos que se puedan sentar acá, yo creo, ¿cierto? Antes. Estuvo bien porque además los dos están en el mismo tema. Excelente. Y vamos a hacer así como 3 preguntas y ellos, ¿ya? Para que sea más ágil. ¿De acuerdo? Vale, gracias, doctora. Ya, profe. Soy un muy buen alumno. Así mientras tanto, muchas gracias por las dos presentaciones, en realidad aportan harto, digamos, al conocimiento, especialmente de lo que está pasando acá. Yo tengo una pregunta que me parece como vital para entender para dónde vamos. ¿Hay algún estudio reciente en curso, análisis, de la incidencia hoy? Porque la última incidencia que vimos de patología, de consulta, hospitalizaciones del 2017, que hicieron ustedes dos, o la tesis suya del 2014. Pero justamente el PDA, su mayor cambio ha venido siendo los últimos 8 años. ¿Hay algún estudio hoy del impacto en salud de este estudio? Porque en realidad, para poder decir finalmente que más allá de la medición, que efectivamente ha tenido un súper buen resultado hasta aquí, porque ha bajado los niveles, pero ¿qué está pasando, digamos, con la salud de la población? ¿Realmente está mejor hoy? Allá va mi pregunta. Bueno, efectivamente de los estudios que tenemos son antiguos, como le decía yo, el primero, el del 2014, donde hay una estimación de lo que ocurre con las consultas, con los ingresos y con la mortalidad. Después, en los otros estudios que ha hecho Dante también se ha explorado, pero solo la consulta de urgencia, ¿ya? Hay un tema que a nosotros desde la Seremia de Salud nos tiene bien preocupados y es que en esta región, que es la región más joven de Chile, desde el 2015 que la primera causa de muerte es el cáncer. Acá las cardiovasculares pasaron hace rato al segundo lugar. Y es verdad que el cáncer es multifactorial, tiene mucho de hereditario, tiene mucho de estilos de vida, pero cuando uno ve estos niveles de contaminación en el aire de algo que respiramos y que llega a la unidad más básica del pulmón y se distribuye a todos los órganos, yo en lo personal, después de estudiar tanto este tema, yo creo que hay una influencia muy importante de la quema de leña en este dato de tener la primera causa de muerte el cáncer, ¿ya? Cáncer pulmonar nosotros los tenemos como entre el 4.º lugar en hombres, en mujeres va un poquito más atrás. De los cánceres que uno derechamente le puede echar la culpa a la contaminación. Hay otros cánceres que están asociados indirectamente, pero eso se requieren estudios serios y la verdad es que en la región no hemos hecho estudios de esas características. Y por eso nosotros desde hace tiempo, bueno, la Jimena, que es la más antigua y que llevamos los dos peleando mucho tiempo con esta cuestión, hemos tratado de incitar a las instituciones de educación superior que hay acá en la región a que hagan este tipo de estudios. Nosotros tenemos 2 carreras de la salud en la Universidad de Aysén, enfermería y obstetricia. Y estamos pidiendo derechamente que las alumnas puedan aportar a este tipo de conocimiento, ¿ya? Porque nosotros desde la Seremi, no es el giro nuestro estar haciendo investigación. Dante lo ha hecho por una cuestión de interés personal y porque fue mi profe tutor entre el 2012 y el 2014 y porque además el medio ambiente para él es su pasión. Pero no tenemos hoy día evidencia fuerte que diga
cómo el material particulado en la región de Aysén está causando muerte, enfermedad o algo que sería muy importante, qué influencia está teniendo en el cáncer. ¿A dónde vamos? Sí, no. Nosotros ya estamos, bueno, el CIEP está fuertemente presionado y está haciendo cosas. CIEP está monitoreando. La Universidad de Aysén hemos tenido conversaciones indirectas y ya ellos también van a tomar el tema para empezarlo a estudiar. Y además que estos son estudios de largo aliento, lo conversábamos con Yuri delante. Aquí hay que trabajar con datos, mucha información, hacer análisis estadísticos que tienen cierta complejidad y necesitamos que haya gente preocupada de hacer esa tarea. Pero yo estoy optimista respecto de cómo hoy día las universidades regionales y el CIEP están tomando el tema. Así que yo creo que de aquí a 2 años más deberíamos tener evidencia actual del efecto de la contaminación en la salud de las personas. Sí, no para quizás contextualizar, efectivamente no es fácil evaluar la asociación entre la exposición y el efecto, sobre todo con enfermedades crónicas como cáncer, ¿cierto? Que efectivamente uno puede hacer la medición del día y cruzarla con la enfermedad, pero hay un desfase que viene hacia atrás que hay que analizar, por eso son estudios con cierta complejidad. Y a mí no me cabe la menor duda que aquí hay capacidad instalada para poder hacerlo. ¿Sí? Nosotros recurrimos finalmente porque, bueno, en el caso de este estudio que estoy haciendo yo, este último, si no fuera por el aporte del gobierno regional, no se podría hacer porque la idea es hacer mediciones en el interior. Tenemos mediciones de larga data exteriores que ya sabemos que existe una asociación, ¿cierto? La causalidad es otro tema, complejo, pero con cierta tendencia, ¿cierto?, a que, bueno, si hacemos estrategia para cortar la cadena de alguna manera, eso debiera reflejarse, probablemente no en un día para otro. O sea, esto, igual como los niveles de contaminación que hay, va a ir disminuyendo en la medida en que la exposición vaya disminuyendo, ¿cierto?, en intensidad, en frecuencia, en duración, etc. Entonces, mientras haya posibilidad de hacer diferentes estudios y fondos para esto, son estudios complejos y caros, bien. Así que por eso recurrimos a un fondo de innovación. O sea, alguien me puede decir, bueno, ¿qué tenía de innovación? Bueno, vamos a tratar de hacer algo para innovar, pero efectivamente fue la manera de que podemos conseguir dinero para poder hacer este tipo de investigación y levantar datos, que es lo que decía Juan Pablo, que era la evidencia. Ahí está encima, vean cómo la usan, cómo les sirve para mejorar los planes, que es lo que está diciendo Marco. Eso un poco, muchas gracias por todos los antecedentes que presentan, son muy interesantes, y un poco de la mano tratando de mezclar las dos cosas. O sea, es lo que mostraba el profesor Dante, que la contaminación adentro del hogar es muy similar a la exterior, ¿cierto? El Estado, por otro lado, pone a la mano como la posibilidad de recambiar como el tipo de combustión en los hogares. Ahora eso igual queda un poco a criterio de la población y yo como vecino puedo hacer todo bien y cambiar y sumarme al pellet a una fuente menos contaminante, pero mi vecino de al lado no, ¿cierto? Entonces, un poco además de educar y por esa vía tratar de que la gente entienda lo importante de esto, ¿de qué otra manera el Estado puede ayudarme a que ese vecino de repente que se rehúsa, o sea, entre comillas, sea un poco obligado, porque esto ya es un tema que excede a su problema nomás, sino que repercute en todo, inclusive dentro de mi hogar? Esa es un poco mi pregunta. Mira, ahí la Jimena a lo mejor nos puede ayudar, pero lo que yo te puedo decir que en el nuevo PDA hemos estado discutiendo y conversando, por ejemplo, que todas las viviendas sociales que hoy día se están construyendo con un estándar de aislación excelente, se le pide a esa persona como condición sine qua non, aquí usted no puede meter una estufa a leña. Tiene que ser una estufa de calefacción de otro tipo de combustible, pero no leña. Entonces, eso lo estamos viendo en el nuevo PDA. Ahí todavía el PDA tiene que ser sometido a consulta pública y todo, pero los equipos técnicos estamos orientando algunas intervenciones de ese tipo.
ya que de verdad, y probablemente ustedes lo han visto, hay viviendas sociales acá que tienen sistemas de aislación espectaculares, ventanas doble panel, el techo todo de gran nivel, con sistemas de ventilación que van a permitir que esa vivienda sea una vivienda saludable. Pero no puede ser que nosotros entreguemos esa casa social y por una cuestión cultural, que a mí me gusta la leña, lo primero que hago antes de meter las camas, compro una combustión y pongo una combustión a leña, ¿ya? Aunque hoy día igual hay estándares de las combustiones que son mucho mejor que hace 15 años atrás, pero lo ideal es que en vez de leña sea otro combustible. Se está viendo en el PDA. Sí, yo quiero complementar ahí, yo trabajo en la CNM de Medio Ambiente y una de las cosas que uno puede hacer como ciudadano o ciudadana también es denunciar. Cuando tú sabes que estamos en días de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, las viviendas tienen una restricción y la restricción es que no pueden tener más de 2 artefactos a leña funcionando. Y nadie denuncia porque nosotros acá somos de la cultura de no denunciar, de no meternos en problemas, así como la cultura de la leña, también la cultura de la denuncia es súper difícil, pero esa herramienta está. Y si tú quieres saber más, te invito a ver la página de airecoyhaique.mma.gov.cl, donde ahí dice qué denunciar y dónde denunciar, y cuáles son esos canales. Oye, muchas gracias por los datos. Y una pregunta, ¿hay alguna posibilidad de postular a través del gobierno regional una suerte de subvención asociada a la población con ingresos medios, bajos, no tengo idea, algún estándar que podamos ocupar para la renovación de calefacción sana, digamos? Porque yo creo que habría que partir por eso, porque el incentivo tiene que estar asociado, porque de lo contrario, solo denunciando o solo poniendo los datos, tendríamos que dar un paso más adelante. Yo creo que, no sé, lo estoy poniendo como gobierno regional, si es que por mí que sea nacional la cosa, pero ¿para qué vamos a soñar? Partamos aquí que tenemos los datos fresquitos. Eso ocurre, doctora. Si los municipios entregan subsidios de calefacción a las familias más desposeídas, eso sí que es durante un periodo que empieza en abril y hasta septiembre. Y lo otro es que cualquier persona, sea ISAPRE o sea FONASA, puede postular al recambio de calefactores. Hay que ir a inscribirse al Ministerio de Medio Ambiente, se hace una evaluación, se le ofrecen los tipos de calefactores que están disponibles y se llega a un consenso para hacer recambio de calefactores. Eso está funcionando. ¿Y eso quiere preguntar cómo es el estándar del recambio de calefactores? Hoy día incluso se están ofreciendo los dispositivos eléctricos, ¿ya? Primero, como le contaba, en el PMA2 de PM10 era leña. Hoy día ya eso no ocurre. Está haciendo leña parafina, leña pellets, leña electricidad. ¿Y la frecuencia? ¿Con qué frecuencia se recomienda el recambio? Es por una vez. Lo que sí nos ha ocurrido, porque yo creo que es interesante que estos temas los conversemos, hubo un número de población que cambió a pellets y nosotros hace 3 años atrás tuvimos una crisis de proveer el pellets. Hoy día ya hay una planta de pellets en la región y no vamos a volver a tener ese problema. Pero ¿qué es lo que ocurrió ahí? Hubo mucha gente que se había recambiado pellets y se devolvió a leña. Y hasta ahora están con leña. Sí. Hola, yo quería hacerle una consulta. Primero, agradecerle a ustedes, pero este problema es de toda la zona sur. Yo viví en Chillán, una ciudad muy contaminante, y en Valdivia también. Y hay un problema social, o sea, la leña está como en la idiosincrasia del pueblo, propiamente tal. Yo vivo en una zona del bosque valdiviano, donde usamos leña y nos preocupamos de que sea seca, eso sí.
En Valdivia todavía no nos han cambiado para pellets, ¿ya? Porque también hubo el mismo problema que hubo acá. En Chillán sí cambiaron inmediatamente a pellets, pero también tuvieron problemas. Ahora, la electricidad a nivel rural es muy cara. Por ejemplo, nosotros tenemos AESA y sale mucha cantidad de plata. O sea, por lo menos calefaccionar con electricidad en una casa de 100 metros cuadrados con 5 personas que viven, por lo menos son 150.000 pesos. Entonces, a diferencia de la leña o de la parafina. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Una subvención? Eso. Aló, sí, súper buena pregunta. Efectivamente, el costo-efectividad del tema es complejo ese tema. O sea, es la pregunta que siempre nos hacen y que es difícil de responder porque efectivamente tendrá que ver alguna política, como dices tú, alguna subvención, algo que se pruebe que finalmente es mejor pagar más que enfermarse o el efecto que puedes tener en salud. Entonces, pero para eso se requiere que nosotros digamos cuáles son los efectos, cómo internalizamos eso en la gente, las medidas del PDA, ¿cierto? La educación, o sea, ahí en esos niños chicos, ahí hay que meter el bicho, porque ya los que somos mayores, o más expuestos, digo yo, ya es más complejo, ¿no? Entonces, efectivamente, va por ese lado, y bueno, y por otro lado, lo que dices tú, lo cultural, ¿cierto? Siempre echamos de menos en este tipo de investigaciones la mirada cuál es la mirada antropológica, la mirada potente, que ahí Yuri, ¿cierto?, tiene una mirada, efectivamente, porque ¿a quién no le gusta estar en una chimenea con leña ahí calentito y tomarse un pisco sour? ¿A quién no? Entonces, pero bueno, ¿cómo lo ponemos en la balanza del equilibrio? O sea, ¿cómo hacemos el balance? ¿Ya? Entonces, es una cosa que va a costar, pero yo creo que hay que ir hacia allá, porque si no, como está lo que nos mostraba la doctora, ¿cierto?, de allá de Italia, la contaminación por todos lados ya es casi, no sé qué, no deprimente, pero cuesta, hay que meter el bicho. ¿Cómo lo hacemos? Por ahí vamos. Bien, vamos. Un segundo, solo un segundo, porque me parece muy interesante lo que plantea, no sé tu nombre, pero Loreto. Efectivamente, desde O'Higgins hasta Aysén el problema es el mismo, pero las soluciones tienen que ser un poquito distintas. Quizás en Chillán una calefacción eléctrica con split inverter que en el verano nos entregue aire más fresquito, ¿no es cierto?, podría ser una buena cosa. Pero lo primero y lo más importante, que aquí lo recalcó también Marco, es que tengamos viviendas que tengan una baja demanda energética. Eso es lo más importante y ojalá transitar a una vivienda pasiva que no necesite calefacción. Eso es lo primero. Si no podemos hacer eso, y en ciudades como la nuestra, donde el factor meteorológico no lo vamos a arreglar. Aquí en invierno va a ser frío y no va a haber viento, eso no lo podemos. Los cerros están acá y no los vamos a sacar. Entonces el relieve también es muy importante, las condiciones meteorológicas son importantes, no las podemos modificar, pero sí podemos modificar las emisiones a través de proyectos como energía distrital, que es una gran central que entrega calefacción, entrega agua caliente sanitaria, y que tengo una sola chimenea que puedo controlar y que entrega un conjunto de viviendas, calefacción y agua caliente sanitaria. A eso tenemos que llegar. Lamentablemente eso todavía es caro, todavía falta, hay algunos pilotos, qué sé yo, hay algunas demostraciones, pero tenemos que escalar eso. Esas son las soluciones de fondo, porque el recambio para mí, y a pesar de que estoy hace muchos años trabajando en eso, es una solución transitoria. ¿Ya? Tenemos que escalar a una solución mayor y más de fondo. Muchas gracias. Ya la Ale quiere decir algo, obvio. Es que a mí siempre me ha llamado la atención de que a raíz de lo que mostró Jaime de nuestro país, tenemos normativas que son para todo el país.
nosotros deberíamos tener normativas de aislamiento, si bien se está haciendo construcciones mejor aisladas, probablemente nuestras normativas de aislamiento no debieran ser iguales que Santiago o que el norte. O sea, aquí hay algunas construcciones, y puedo agregar afortunadamente mi casa, que tiene una normativa canadiense. Y por lo tanto, mi casa, el rango de temperaturas que maneja es infinitamente menor que cualquier otra casa. Yo puedo estar una semana afuera y la temperatura no me va a bajar de cierto grado. Entonces, ¿en qué estamos, digamos, para hacer normativa de construcción? ¿Hay algo de eso en el ambiente que ustedes se mueven como para nuestra región? Voy. Jimé, lo que pasa es que la doctora está preguntando por la normativa de construcción. De aislación térmica. Si tenemos una normativa diferente, si se vislumbra una normativa constructiva distinta con medidas aislantes mejores que el resto del país, porque las medidas, según lo que yo sé, construir una casa acá y construirla en Santiago no cambia mucho, digo. Cambia muchísimo. ¿Desde la normativa? A ver, desde el año 2000 empezó la normativa de eficiencia energética en vivienda solo para techo, aislar solamente el techo, a nivel nacional. Y se dividió el país en 7 zonas. Nosotros éramos la zona 7. Y en la zona 7 el aislante era mucho mayor que en la zona 1, 2, 3. Después, en el 2007, se complementó eso para la envolvente de la vivienda. Esto a nivel nacional, ¿ya? Y ahí empezamos a trabajar también con los colegas del Ministerio de Vivienda para mejorar esa normativa, ¿ya? Esa normativa estuvo más o menos en el 2012, pero era muy cara implementarla. Entonces lo que dijimos fue, pongámosla en los planes de descontaminación. Y todos los planes de descontaminación son como la punta de lanza de una normativa que tenía que ser a nivel nacional y que hoy día ya está vigente. A partir del año pasado, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en el área de térmica es igual a los PDA para su zona, ¿ya? Lo que estamos haciendo nosotros en el PA de Puerto Aysén es ir un paso más allá, mejorarla un poquito más, porque la idea es ir siempre mejorando. Y lo que queremos dejar establecido en el plan de ahora que estamos revisando es que no solo avancemos un poquito más allá en la metodología, porque aquí nos entregan como ciertos índices para la aislación térmica, sino que también en la demanda energética, que es otra metodología y que podemos transitar a estas viviendas pasivas que yo les comentaba, que no necesitan calefacción y que existen. En el norte de Europa existen estas viviendas. En Concepción, en San Pedro de La Paz, la Universidad del Biobío hizo una vivienda pasiva para ese clima. Yo la visité, yo estuve ahí. No solo tiene una muy buena calidad de aire interior, pero todos sabemos que Concepción, San Pedro es muy húmedo. Esas viviendas no tenían humedad dentro de la casa. Entonces, eso es lo que tenemos que apuntar. Muy bien. Vamos a terminar porque